Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos a esta segunda meditación de nuestra Cuaresma. Como recordáis de la anterior meditación, estamos siguiendo la reflexión que el Papa hace sobre la transfiguración del Señor en el mensaje que nos ha dirigido en la Cuaresma de este año. En la meditación pasada nos fijábamos en las palabras de la voz del Padre cuando dice: escuchad a mi Hijo amado. Hablábamos, reflexionábamos sobre la escucha. Era un camino que nos abría el Papa para vivir la Cuaresma, pero él nos abre después un segundo camino, un camino que se inspira ahora en las palabras del Señor a sus discípulos cuando han caído en tierra deslumbrados por la luz de la gloria. La experiencia de la gloria los hace caer por tierra y el Señor les dice: levantaos, no tengáis miedo. Palabras que creo que nos dirige ahora a cada uno de nosotros. Levántate, no tengas miedo. El miedo nos impide caminar. El miedo nos impide ver. El miedo nos impide asumir los grandes desafíos de cada momento que tiene la propia vida y que tiene también la vida del mundo. El miedo que paraliza es un signo también de desconfianza. ¿Cuánta gente que tiene miedo a lo que le puede venir, tiene miedo al futuro, tiene miedo en las circunstancias en las que vive? Y la pregunta que podemos hacernos muchas veces: ¿cómo no tener miedo? Pues mirad, uno deja de tener miedo cuando se hace consciente de una presencia, cuando es consciente de que no está solo, de que alguien viene conmigo, está a mi lado, alguien al que puedo tomar de la mano, alguien con el que puedo hablar, dialogar, alguien que me hace compañía. Por eso la presencia de Dios en nuestra vida hace que el miedo se diluya y que llegue la confianza. Decíamos cómo la fe es confianza en el Señor. Por eso esta invitación del Señor es una invitación a cada uno de nosotros. No tengas miedo, levántate. El miedo, en la mayoría de las veces, nos impide también vivir la realidad concreta de la Iglesia y su diálogo con el mundo. Muchas veces, me pasa a mí, pero lo encuentro también con las personas, con buenos cristianos que me encuentro, muchas veces tenemos miedo a la situación que estamos viviendo en la Iglesia y en el mundo. Tenemos miedo al futuro de la Iglesia. ¿Qué va a pasar? Viene poca gente a la Iglesia, se bautizan ahora menos personas y menos personas hacen la primera comunión y se confirma y casi nadie se casa. Tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Si el Señor nos ha prometido su presencia, su asistencia por el Espíritu. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa zozobra que muchas veces nos invade ante el futuro de la Iglesia y del mundo, ¿no creéis que es muchas veces falta de fe? Falta de conciencia de la presencia del Señor en nuestra vida. El miedo también nos hace que no vivamos en confianza esa relación con Dios. El miedo nos impide muchas veces ver el verdadero rostro de Dios. La Cuaresma es un buen momento para volver a la imagen de Dios que hay en mi corazón. Yo sé que la gran mayoría de los que vamos a escuchar o de los que estáis escuchando esta meditación sí que tenéis un buen concepto de Dios, una imagen de Dios, pero no basta tenerla en teoría, sino esa imagen que hay grabada en mi corazón. Y por eso cabe preguntarse: ¿cuál es la imagen de Dios que yo tengo en mi corazón? ¿Cómo es el Dios realmente en el que yo creo? Una purificación de la imagen de Dios siempre es buena, porque mi imagen de Dios muchas veces se va mezclando, pues eso, con mis propios miedos, con mis propios intereses, con lo que yo deseo. Y por eso tener una imagen objetiva, diríamos, una imagen
que yo recibo de la revelación, de la escucha de la palabra de Dios, esa imagen de Dios, es importante, es importantísimo para no tener miedo. Una imagen de Dios Padre que me hace a mi hijo, que me hace hermano de los demás hombres, una imagen de Dios compasivo, misericordioso, siempre dispuesto al perdón y a la misericordia, un Dios cercano al que le interesa mi vida, al que le interesa lo que soy, lo que hago, lo que me ocurre. Una imagen de un Dios que salva, de un Dios que nos da el horizonte de la vida eterna porque quiere que vivamos para Él. Por eso, aprovechemos esta Cuaresma para purificar la imagen de Dios, para desterrar nuestros miedos. Y voy a seguir con ese camino que el Papa nos decía en su mensaje de la Cuaresma. Dice el Papa, no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias subjetivas o sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. Dice el Papa, no refugiarnos en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios. Esto es importante. Muchas veces tenemos la tendencia, la tentación también, de pensar que la vida se hace de hechos extraordinarios. Piensa por un momento cuántos hechos extraordinarios hay en tu vida. Muy poquitos, ¿verdad? ¿Qué es lo más habitual? Pues lo ordinario, lo cotidiano. Pues es precisamente en lo ordinario, en lo cotidiano, donde yo tengo que buscar a Dios y donde tengo que encontrarlo. Por tanto, frente a la tendencia de buscar lo extraordinario, cultivar lo cotidiano, lo ordinario. ¿Cuál es la clave? Hacer de lo ordinario algo extraordinario. Es decir, que lo que me ocurre a mí cada día, la rutina esa de cada día, de levantarme, de hacer siempre lo mismo hasta el final del día, hacer que se convierta en extraordinario. ¿Cómo no recordar a Santa Teresa cuando nos dice que Dios está en los pucheros también? Es decir, que Dios está en lo más sencillo de mi vida. Aprender a ver a Dios en lo que yo vivo cada día. El Dios de lo ordinario, el Dios de lo cotidiano. Esto es fundamental, porque esto realmente me va a llevar a lo esencial, a vivir cada día lo esencial. Estoy convencido de que vivimos en un mundo de esencias, es decir, necesitamos vivir lo esencial, porque estamos tan cargados de cosas, de acontecimientos, que muchas veces olvidamos lo más importante, olvidamos lo esencial. Olvidamos muchas veces decirle a una persona, te quiero, estoy contigo, te apoyo. Y muchas veces en la fe ocurre exactamente igual. Olvidamos qué es lo esencial en la fe. ¿Qué es lo esencial en la fe? Yo creo que lo tenemos contenido en el credo. Lo esencial en la fe es la fe, la confianza, la adhesión a ese Dios único que es un Dios Trinidad. A un Dios que es Padre, creador de todo, a un Dios providente que vive con nosotros, que nos da cada día su amor, al Hijo de Dios hecho hombre, en el seno de una Virgen, de María, que por nosotros fue a la muerte, fue a la cruz, para resucitar y que hoy está sentado a la derecha del Padre y que nos ha dado su Espíritu que es santo, que es vivificador, que es fuente de vida. Ese Espíritu que hace que la Iglesia viva, que vivamos cada uno de los creyentes. Esto es lo esencial de nuestra fe y lo que recitamos en el credo es lo que tantas veces tenemos que traer a la propia vida, pero quizá podemos ir mucho más allá. ¿Qué es esencial en mi vida cristiana cada día? Pues ir a las pequeñas cosas. Fijaros, creo que es tan importante, por ejemplo, que cuando amanece, cuando me levanto de la cama, haga un acto de reconocimiento
de la presencia de Dios en mi vida. Hay mucha gente que hacen o hacemos, ¿no?, un ofrecimiento del día, una consagración del día, en muchas fórmulas que testigos de la Iglesia, testigos de la fe a lo largo de la historia han realizado. Recuerdo en este momento pues lo importante, por ejemplo, que sería al comienzo del día repetir la oración de San Ignacio: tomad, Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, o la oración más moderna, pero también de confianza y de ofrecimiento, de San Carlos de Foucauld, o cualquier otra oración de ofrecimiento, ofrecer el día, consagrar al Señor mi día. Esto es tan importante. Es tan importante también en mi vida dedicar un poquito de tiempo a estar con el Señor, dejándome al lado el móvil, el reloj, dejándome al lado las preocupaciones, dejándome al lado la tarea cotidiana y dedicárselo al Señor, dedicarle al Señor mi tiempo. Cada uno según las circunstancias de la propia vida. Si me oís religiosos o religiosas, pues nuestra vocación está mucho más consagrada al Señor, nuestro tiempo, pero los padres, las madres de familia, los esposos, dedicarle un tiempo al Señor. También la Eucaristía forma parte esencial de la vida. Los que participamos cada día de la Eucaristía, ese culto existencial a Dios, ¿no?, ese ofrecimiento a Dios de mi propia vida. Los que vais a misa los domingos, exactamente igual, el sacramento de la penitencia, la piedad mariana, el rezo del Santo Rosario, son pequeñas cosas que hacen la vida cotidiana, sin olvidar la caridad, la visita a un enfermo, la ayuda a aquel que lo necesita, el compartir mis bienes con otras personas. Son pequeños gestos que hacen que lo ordinario sea realmente extraordinario. Por eso no hace falta hacer grandes cosas, hace falta vivir profundamente en radicalidad lo que vivo cada día. Es bueno no refugiarse en las experiencias subjetivas, donde yo mismo me construyo la fe, donde yo mismo pongo la fe que creo que debo tener, olvidando un poco que la fe no está al margen de la razón, que la fe es un don que he recibido en ese credo del que hablábamos ahora, que no podemos tener eso que mucha gente habla ya de una fe de supermercado, es decir, donde yo voy y cojo de la fe aquello que me interesa y sin embargo pues dejo lo que no me interesa. La fe afecta a todo. El Evangelio que leemos en el tercer domingo de la Cuaresma, el encuentro de Jesús con la samaritana, fijaros, es un encuentro transformador, un encuentro que cambia su vida, un encuentro que le hace ir definiendo cada vez más la fe, desde un judío que es el enemigo de los samaritanos, a tú eres un profeta porque me has dicho lo que me ha pasado en mi vida, hasta después reconocerte como Mesías. Y por último, cuando todos los samaritanos dicen, ahora creemos que eres el Salvador del mundo, ¿verdad? Esa fe que se va definiendo, esa fe que llega a todos los ámbitos de nuestra vida, ese texto también de la samaritana que nos hablaba del verdadero culto, un culto en espíritu y en verdad. No es tan importante el lugar como hacerlo desde el corazón, o esa fe que lleva también a la vida moral, es decir, que afecta a mi comportamiento, que afecta a cómo yo vivo. La fe no es solo algo que yo creo, sino algo que tengo que llevar a la vida. También tenemos la tentación de subjetivizar la fe, espiritualizar la fe, hacer una espiritualidad desencarnada, pensar que la fe consiste en la fe de los míos. Yo creo que una llamada grande del Señor en este momento, queridos hermanos, es a no pensar que mi grupo, mi espiritualidad, mi carisma es toda la Iglesia. Abrirnos a la Iglesia toda, al cuerpo de Cristo, no es la Iglesia de los míos, sino la Iglesia de Jesucristo.
a no pensar que la fe la vivo yo al margen de todo, que no confronto mi fe. La fe necesita ser confrontada también tantas veces. No puedo vivir la fe en solitario. El Señor ha querido que vivamos la fe en comunidad, que la vivamos en la Iglesia. Y me tengo que confrontar también con la vida de la Iglesia cada día. Vivir también la fe en este mundo concreto, donde hay tantos problemas, tantas dificultades y una ideología, un sistema cultural, una cultura que muchas veces desdibuja la fe, deconstruye la fe, esa que nosotros en la que hemos nacido y en la que hemos crecido y que hoy no es tan fácil de ver en la sociedad. Yo recuerdo, y muchos de vosotros, cuando era niño, pues que la sociedad, el mundo en el que vivíamos, pues nos hablaba todo de la fe. Hoy a nuestros contemporáneos, a nosotros mismos, pues el mundo en el que vivimos no nos habla de la fe. Hoy tenemos un gran desafío los cristianos y me gustaría hacer hincapié en esto y traer esto. Hoy nos jugamos mucho en la imagen que tenemos del hombre. Fijaros, las tendencias culturales, incluso avaladas por las leyes votadas en parlamentos, que desdibujan el sentido del hombre. Nosotros, los cristianos, no podemos renunciar a afirmar en cualquier lugar que cada hombre, que cada hombre es imagen de Dios, que lo creó hombre y mujer, que lo creó en medio de una naturaleza que Él mismo había creado y que puso a su servicio. Hoy, cuando tanta confusión tenemos, a mí me gusta recordar las palabras del Concilio Vaticano II. El hombre es el único ser de la creación que Dios ha querido por sí mismo y lo ha puesto todo en nuestras manos. El hombre es esa imagen de Dios por la que el mismo Dios se hizo hombre para mostrarnos la verdadera vocación humana. Y hoy ciertamente vivimos en una confusión tremenda de qué es el hombre. ¿Y sabéis por qué? ¿Qué hay a la base? Pues también un oscurecimiento grande de la propia imagen de Dios, como decíamos antes. Cuando la imagen de Dios se oscurece también la imagen del hombre. Uno de los siglos más sangrientos, quizá el más sangriento de la historia de la humanidad, ha sido el siglo XX. El siglo XX, que ha habido sistemas ideológicos que han atentado contra la dignidad del hombre, que han querido reducir al hombre a una ideología. Y eso ha traído millones de muertos. Y es que cuando Dios no está, se pierde también la verdadera imagen del hombre. Hoy hablamos mucho de ecologismo, de la naturaleza, del respeto a la naturaleza. Sin embargo, hemos superpuesto la idea, la cultura, frente a la naturaleza, en la propia visión del hombre. La vida, los atentados contra la vida, el poner límites donde empieza o termina la vida. Es hacer subjetivo todo mi pensamiento. Y esto me lleva a un mundo donde es invierno siempre, donde vivimos a la intemperie. Muchas veces tenemos miedo a afrontar la realidad con sus fatigas, con sus dificultades, con sus contradicciones. El sufrimiento nos escandaliza. Por eso no podemos arrinconar la realidad del sufrimiento como si desdijera la condición humana, todo lo contrario, la engrandece. Yo quisiera una vez más repetiros, el sufrimiento alcanza su plenitud, el sufrimiento alcanza todo su sentido en el crucificado. Porque el crucificado ha realizado la gran obra del amor, cambiar lo que es un signo de exterminio y de muerte
y convertirlo en un signo de amor. Por eso cuando yo miro a Cristo en la cruz, cuando yo miro la cruz, también la cruz en mi vida, la que yo cargo, me doy cuenta que ese es el camino de la salvación, que es un signo de amor. Pero cuidado, para pensar, para ver, para sentir, para experimentar este signo de amor, tengo que no olvidar que en la cruz siempre está el crucificado. También en la cruz de mi propia vida está el crucificado. Una cruz sin crucificado mata, quita el sentido de la propia vida, pero cuando está Él, todo le da un sentido más profundo de amor. Por eso, hasta el sufrimiento, hasta la muerte, se pueden convertir, y de hecho se han convertido en Cristo, en una causa de vida. Por eso vamos camino de la Pascua. Estamos llegando ya a la Pascua del Señor. Y por eso tenemos que volver a renovar en nuestro corazón, en nuestra vida, el hacer el camino con Él, el seguirlo a Él, el prepararnos con fe, con esperanza y amor a la pasión y a la muerte del Señor para llegar así a su resurrección. El camino nunca es la meta. El camino siempre es pasajero. Una cuaresma que fuera meta sería una cuaresma sin sentido, desvirtualizada. La cuaresma siempre nos lleva a la meta, que es la noche de Pascua. Hacer este camino es pensar en la Pascua, en la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mal. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo que nos queda hasta llegar a la Pascua del Señor, vamos a renovar en nuestra vida el compromiso de acompañarlo siempre. Pero lo que es más importante, de dejarnos acompañar por Él. Os deseo desde aquí una feliz y santa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor nos bendiga. Para terminar, nos ponemos bajo la mirada amorosa de la Madre del Señor. Ella siempre sigue el camino de su Hijo y sigue también nuestro camino. Ella nos acompaña, ella nos lleva hasta el pie de la cruz, donde escuchamos nuevamente las palabras del Señor: ahí tienes a tu Madre. Que nuestra Madre, la Virgen María, acompañe este camino hasta la cruz para después con ella compartir el gozo de la resurrección. Que el Señor os bendiga a todos.